Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 19, profecía sobre Egipto. Te invito a orar. Querido Señor, nos presentamos delante de ti para darte las muchas gracias por el perdón de los pecados que nos ofreces, por la vida que nos regalas y porque nunca nos faltan tus cuidados. En este momento, Señor, al abrir tu palabra y estudiar este capítulo de Isaías, solicitamos la presencia de tu Espíritu para que podamos tener entendimiento y sabiduría y poder guardar lecciones valiosas que fortalezcan nuestra fe y que las podamos compartir con otras personas. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos esta bendición del Espíritu en nuestra vida, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 19 es una profecía contra Egipto. Algunos consideran que es una continuación del capítulo 18, ya que Egipto y Etiopía tenían una historia en común, dado que algunos reyes etíopes reinaron en Egipto. Sin embargo, el cuadro que aquí aparece es muy diferente del que se presenta en el capítulo 18. Aquí se presenta a Dios montado sobre una ligera nube, trayendo castigo sobre aquella desventurada nación. Figuradamente, aún los dioses egipcios temblarían ante el Dios del cielo. Al estudiar este capítulo debemos recordar siempre que Dios ha venido porque su interés no es salvar a unos pocos. Dios quiere salvar a todo el mundo y debemos recordar que Dios llamó a Israel para que fuera una bendición para todas las naciones de la tierra. En este capítulo veremos esa intención divina. Es una interesante presentación de Dios la que vemos en el versículo 1 del capítulo 19 de Isaías. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Vamos a destacar algunos puntos. Número 1, se presenta a Egipto, que es una nación que tenía defensas naturales que le hacían una nación segura. Tenía el Mar Rojo al sur, tenía el desierto, el río Nilo y la salida al mar Mediterráneo. En segundo lugar, se presenta este mensaje como Dios viniendo con una nube para ejercer juicio contra Egipto. Y también se presenta que todos los dioses egipcios temblarán ante la presencia de Dios. Creo que es una tremenda representación que nos recuerda la segunda venida de Cristo. Si vamos a Apocalipsis 1:7 dice que el Señor he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que rechazaron la salvación provista por el Señor sentirán temor ante la presencia del Eterno. En tercer lugar, si hay una nación que puede hablar con autoridad del poder del Dios de Israel, es Egipto. Pero a pesar de esas evidencias, este pueblo siguió siendo idólatra. Muchos seres humanos, por el engaño del pecado, pueden ver la evidencia de Dios alrededor de ellos, pero peor aún, se niegan a entregarse al Señor. Espero que ninguno de nosotros tomemos ese camino que lleva a la muerte. En los versículos 2 al 4 se describe a continuación una serie de acontecimientos que marcarán el declive de Egipto y su caída. Miremos el versículo 2. Levantaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esta es una descripción exacta del tipo de desastres que tantas veces significó derrota entre los egipcios. Si los egipcios se hubieran mantenido unidos, ninguna nación de la antigüedad había podido derrotarlos.
Pero los egipcios mismos fueron los peores enemigos. El desasosiego interno y las tensiones internas llevaron a la debilidad y a la ruina. Aquí nos habla de los problemas internos que tenía Egipto. Esta nación poderosa fue debilitada por esos conflictos internos. A menudo muchos reyes egipcios tuvieron que recurrir a naciones extranjeras para que fueran protegidos de los mismos egipcios, hasta que finalmente en el 515 a.C., Cambises, rey de Persia, marchó contra Egipto y se hizo coronar como el primer faraón de la 17ª dinastía. Así concluyeron las ideas de grandeza y la independencia de Egipto. Miremos el versículo 3. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá sus planes. Entonces consultará a sus imágenes, a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Algunos de ellos, en vez de buscar refugio en el Dios eterno, van a consultar a los ídolos, a los hechiceros, a los adivinos, y allí no hay respuestas. Por alguna razón, las naciones más civilizadas confían más en los astros, en las religiones míticas o en las energías astrales que en Dios. Esto genera más confusión espiritual. Sigamos con el versículo 4. Dice, entregaré a Egipto en manos de un amo duro, y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hablan de un rey tirano. No se sabe con certeza a quién se refiere. Puede ser de las diferentes dinastías como la de Necao II, que obligó al pueblo a cavar arenas en el desierto para unir el Mar Rojo con el Mediterráneo, proyecto que fracasó y cobró muchas vidas. Pero también puede referirse a una sucesión de dominadores déspotas sobre Egipto, como los babilonios, los persas, los macedonios, los romanos, los árabes o los británicos. Los egipcios habían rehuido escuchar los consejos divinos. Entonces Dios permitió que cayeran en manos de reyes tiranos. Sigamos estudiando el capítulo 19 de Isaías, los versículos 5 al 10, que nos habla de las sequías de los ríos y del mar. Veamos los versículos 5 al 7. Las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las zanjas. La caña y el junco serán cortados. Las praderas junto al río, junto a las riberas del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Recordemos que mucha de la agricultura de Egipto dependía de las inundaciones del Nilo que traían abono a la tierra para alimentar las plantas. Una sequía del río traería desastres muy grandes, por ejemplo la falta de alimentos. Además, un desbordamiento exagerado del río igual sería dañino. Las consecuencias de un problema con el Nilo no solo afectaban la agricultura, sino también la pesca, la industria de telas y las artesanías. Leamos los versículos 8 al 10. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que al río arrojan el anzuelo y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Se dice que Egipto tiene un don y es el don de Nilo, una nación dependiente de su afluente principal. Una situación como la sequía traería ruina. La pesca era una de las ocupaciones más importantes en Egipto. Si las aguas del río mermaban, la pesca se veía notablemente afectada y los egipcios quedaban privados de uno de los alimentos importantes de los cuales dependían. Pero hay algo interesante que debemos considerar. La gente de Egipto está confundida, pero no acude a Dios, que es la solución. Si hay una nación que sabe quién es el Dios Todopoderoso, pues es Egipto, pero lamentablemente no aprendieron la lección. Ahora el problema que se describe a continuación en los versículos 11 al 15 de este capítulo 19 de Isaías
es que los consejeros de Egipto fallan al no guiar correctamente al pueblo. Miramos los versículos 11 y 12. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis al faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. La ciudad de Zoán fue fundada 7 años después de Hebrón. Está situada en la región del delta sobre uno de los brazos orientales del río Nilo. En el siglo XIII a.C. fue convertida en la capital por Ramsés II, un siglo después de Isaías. Ezequiel presentó un duro castigo contra esta ciudad. Por otra parte, mientras los grandes consejeros de Egipto predecían grandes cosas para esta nación, Isaías mostró la determinación de Dios de humillar el país. Si realmente hubiesen sido sabios, realmente hubiesen escuchado la amonestación del Señor y hubiesen reconocido la voluntad de Dios, entonces habrían aconsejado a la nación que siguieran los caminos que el Todopoderoso les marcaba. Pensemos, cuando tenemos como guías personas que desconocen la dirección de Dios, ¿qué tenemos? Personas guiadas por otros intereses, personas que buscan sabiduría en lugar equivocado. Egipto y todos nosotros debemos recordar lo que nos dice el versículo 12. Nadie podrá decirte ahora los planes que el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Sigamos leyendo los versículos 13 al 15. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él, y extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Veamos algunas cosas allí. Número 1, se describe en primer lugar el caso del castigo que vendrá sobre Egipto y sus ciudades principales. Puede ser una referencia al ataque que sufrieron por parte de los asirios. En segundo lugar, se dice que Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. No era que Dios los confundía, sino que su resistencia a andar en los caminos divinos era lo que traía confusión. En su inseguridad y vacilación se transformaron en ebrios, tambaleantes, repulsivos y dignos de lástima. Por eso, sus caminos son inseguros y su destrucción inminente. En la traducción del lenguaje actual leemos: Egipto se tambalea como un borracho y nadie podrá ayudarlo. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 16 hasta el 25 y nos habla que en medio de esta descripción triste, cuando Egipto tiembla como una mujer llena de miedo, hay un mensaje de esperanza. Veamos los versículos 16 y 17. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Dios, Jehová de los ejércitos, preparó contra él. Aquí se pinta un cuadro de consternación, debilidad y pánico. La virilidad de Egipto se desvanecerá y los hombres serán tan tímidos como las mujeres, tanto que Judá consideraba una de las naciones más pequeñas del cercano oriente, mientras que Egipto era considerada una de las más fuertes. Se llenará entonces ahora temor de Judá, perderá su confianza en sí mismo cuando el Señor traiga el castigo sobre esta nación. Egipto rechazó el consejo del Señor, pero tendrá que reconocer que la mano de Jehová está sobre ellos. Y los egipcios saben lo que significa que Dios actúe con su poder, porque los planes que el Dios Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles, según dice el profeta. Pero hay un mensaje de esperanza, versículo 18. En aquel tiempo habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán,
y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Lo primero que destacamos es la expresión en aquel tiempo. Es una expresión recurrente en Isaías y usada también por otros profetas para designar el momento cuando Dios se revelará ante las naciones y establecerá el reino mesiánico. En segundo lugar, habla de 5 ciudades que ellas ahora utilizarán el lenguaje de Canaán. De entre los egipcios, muchos se volverán al Señor y aprenderán la lengua y los caminos del pueblo de Dios. Ellos juran por Jehová, es decir, prometen lealtad, reconocen al Dios verdadero. Hay diversas posesiones sobre la ciudad de Jerez. Algunos la relacionan con la ciudad del sol, es decir, dedicada a la adoración del Dios Sol. Ahora sus habitantes salen de allí para adorar al verdadero Dios. Sigamos con los versículos 19 y 20. En aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto con su frontera. Serán por señal, por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y les enviará un Salvador y defensor que él los libere. Este es quizás el mensaje más importante del capítulo. Dios tiene misericordia y Dios perdona. Cuando los seres humanos dejamos la soberbia y reconocemos nuestro pecado y venimos al Señor, Él nos perdona. Él es el Dios a quien servimos. Entonces se levantarán monumentos al Señor. Se dice que alrededor del año 525 a.C. se levantaron 2 templos hebreos en Egipto, uno en Elefantina y otros en Leontópolis, pero fueron posteriormente destruidos. Debemos entender que toda esta profecía es condicional. Vendrían las bendiciones si realmente el pueblo reconocía a Dios y se arrepentía. El problema es que nunca llegó ese tiempo en Egipto. Nunca llegó el momento en que ellos juraran una lealtad a Jehová. Y una de las razones es que Judá no perseveró en su lealtad al Señor. Judá, en vez de destacarse por su lealtad a Dios, se entregó a la adoración a los ídolos. Si Israel hubiese permanecido fiel, es muy probable que estas naciones hubiesen adorado al Dios verdadero. Miremos el versículo 21. Jehová se dará a conocer a Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación, harán votos a Jehová y los cumplirán. Esta profecía nunca se cumplió. Sin embargo, estas profecías se cumplirán cuando los redimidos estén en la tierra renovada y todas las naciones donde viven los redimidos adorarán al Señor por siempre. La intención divina al enviar el castigo a Egipto es clara en el versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirían a Jehová y él les será clemente y los sanará. Dios es un Dios de misericordia, hiere con el fin de poder salvar. El propósito de estos juicios que vendrían sobre Egipto no era la destrucción, sino la restauración. Eso sería una realidad si Egipto y Judá reconocieran la disciplina del Señor. Se habla en el resto del capítulo que Asiria, Egipto y Judá estarán unidas en el servicio a Dios. Miremos el versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová. Isaías profetizó el tiempo en que Egipto, Asiria se unieran a Judá y adorarían al Señor, al Dios verdadero. Y eso daba como resultado que ellos vivieran en completa hermandad. Leamos los versículos 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad.
Los israelitas habían llegado a considerarse el único pueblo de Dios. Olvidaron que Jehová era el Dios de toda la tierra y que deseaba que todas las naciones se salvaran. Aquí Isaías señala al pueblo de Israel, sus oportunidades y responsabilidades. Era el plan que Israel llegara a llevar a todo el mundo a la adoración al verdadero Dios y que el pueblo de Dios llegara a ser todo el planeta Tierra. Noten ustedes que dice que Egipto será pueblo mío y que Asiria, obra de sus manos, e Israel será su heredad. Pero esto nunca ocurrió. Esta profecía, que no se cumplió en la época de Isaías, se cumplirá cuando el Señor establezca su reino en la tierra, en donde todas las naciones de los redimidos adorarán a Jehová. Vayamos a Isaías 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Miremos Isaías 45, versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Daniel capítulo 7, versículo 27 leemos: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Apreciado amigo y hermano, Dios tiene planes maravillosos para este mundo, planes de vida, de paz, planes de salvación. Dios vendrá en una nube para poner fin al pecado, a la maldad y destruir a los malos. Dios establecerá su reino de paz por siempre. Es allí donde debes estar. Es allí donde debes depositar también tu confianza. Es allí donde debe estar nuestra mirada, con la realidad que para estar en el reino de Dios, hoy debemos escuchar su voz y darle entrada permanente y total a nuestro corazón. Que el Señor hoy te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.